Bueno, muy buenas tardes a todos. Déjenme comparto pantalla. Mm, Listo. Muy bien. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del programa IFE Conference Talks, organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Elvira Rincón. Yo trabajo también en el instituto como investigadora y medidora de impacto. Y bueno, me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Antes de iniciar, quiero aprovechar el momento para comentarles que la convocatoria para enviar sus contribuciones de innovación educativa y ser ponente en el IFE Conference 2026 está abierta. Les invitamos a participar y ser parte de esta experiencia. En la página ifeconference.tech.mx pueden encontrar la información de las diferentes líneas temáticas y tipos de contribución que se reciben en nuestra convocatoria. La fecha límite para la recepción de contribuciones es el 16 de junio. Muy bien. Este año, los artículos de investigación aceptados serán publicados en la serie de libros de Springer, Lecture Notes in Educational Technology, indexada en Scopus. Y bueno, el día de hoy presentamos este taller del aula al Congreso, tu primera ponencia en innovación educativa. Y para ello es un gusto contar con la participación de la doctora Cintia Karina López Botello, la doctora Jessica Alejandra Ruiz Ramírez, la doctora Dayanis Tamayo Preval y el doctor David Santamaría Cid de León. Todos formamos parte del Instituto para el Futuro de la Educación y estaremos compartiendo información relevante y trabajando con ustedes en este taller. Bienvenidos sean todos. Bien, pues bueno, ¿cuál es el objetivo de este taller? Pues lo que queremos es brindar a ustedes los elementos clave y las herramientas necesarias para redactar una ponencia sólida, clara y alineada con los criterios académicos de congresos especializados en innovación educativa. Y el programa es el siguiente. En la primera parte del taller, lo que vamos a hacer es abordar los elementos claves justamente para elaborar esta ponencia en innovación educativa. Es decir, qué elementos tiene el abstract, la introducción, metodología, los hallazgos, implicaciones y conclusiones. Además, vamos a enfatizar en la importancia del formato. El formato es tan importante como el contenido. Y bueno, en la segunda parte vamos a pasar a breakout rooms, donde van a estar a cargo de cada uno de los que vamos a participar como expositores en el taller, para que ustedes elaboren o comiencen a elaborar la parte de la introducción de la ponencia de innovación, ya que es el corazón de este manuscrito. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver por qué es importante la divulgación científica. Bueno, en primer lugar, porque fomenta una sociedad informada y crítica. Esto es muy relevante porque permite hacer asequible cierta información que tiene también cierto rigor científico, y esto da lugar a que podamos conocer las contribuciones o experiencias en innovación educativa de otros, hablando en el sentido de lo que nos interesa en este momento, ¿verdad? Que son estas ponencias en innovación educativa. También favorece la inclusión, ya que al ser una divulgación científica no tiene este rigor de escritura que a lo mejor vemos en algún paper o manuscrito que fue publicado en un journal. Es decir, se maneja un lenguaje más asequible hacia las personas que nos escuchan. Eso por un lado. Y por otro lado también favorece la inclusión porque aquel docente que esté interesado en compartir su innovación educativa puede hacerlo. Y esto también a los demás pues, nos permite escuchar lo que están haciendo los demás e ir enriqueciendo lo que vamos construyendo en nuestras aulas. También es un medio de rendir cuentas a la sociedad, particularmente cuando estos proyectos de innovación educativa han sido fondeados
por alguna institución o algún proyecto, por ejemplo, el caso de Novus, que cada año fondea proyectos de innovación educativa. Entonces, esta manera de exponer estas innovaciones educativas es una forma de rendir cuentas a la sociedad. También permite compartir buenas prácticas educativas. Como ya lo mencioné antes, estos espacios, estas conferencias permiten conocer qué es lo que están haciendo mis colegas, asimismo compartir qué es lo que estoy haciendo yo. Y en consecuencia, pues favorece el networking, ¿no? En muchas ocasiones, en este tipo de conferencias, pues de repente resultan alianzas entre dos o más universidades. Y bueno, esto también es enriquecedor de manera personal para el docente y para la institución y desde luego para los estudiantes. Ahora bien, hablando del formato, lo que les comentaba al inicio, que el formato es tan importante como el contenido, ¿por qué es así? Bueno, el respetar el formato es la primera impresión que los autores dan a los revisores. A mí me ha tocado ser revisora tanto de conferencias como de journals y seguramente a muchos de ustedes también. Y cuando uno revisa un documento en el que no se tomaron la molestia de eliminar las instrucciones o de respetar los lineamientos del formato, pues ya te dice que a lo mejor el contenido no, que va a estar más o menos igual, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno como revisor? Pues simplemente rechaza ese manuscrito. Entonces, es muy importante porque es tu carta de presentación. Otro punto importante en cuanto al formato es que la redacción no debe de ser en primera persona. O sea, no se vale escribir, es que yo pienso o yo hice, ¿verdad? No, siempre en tercera persona, como para darle, digamos, esta seriedad o contexto científico. También es importante explicar las siglas y acrónimos solamente la primera vez, ¿verdad? Por ejemplo, MOOC, ¿verdad? Escribe MOOC y entre paréntesis lo que significa cada una de estas letras. Y ya después, cuando volvamos a escribir la palabra MOOC, pues ya no va a ser necesario escribir lo que significa. Es decir, solamente la primera vez. También es importante considerar que toda referencia debe de ser citada y viceversa. Es decir, todos los autores que tengo en mi listado de referencias deben de aparecer citados en el transcurso del documento y al revés, todos los que citen el documento deben de estar contemplados en el listado de referencias. Y bueno, cuando hablamos de innovación educativa, pues es muy importante utilizar referencias actuales, a menos que hagamos referencia de alguna teoría educativa clásica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del constructivismo, pues se vale citar a Piaget, ¿no? Que ya hace varias décadas que hizo sus publicaciones, pero solamente en esa circunstancia. En el resto, que sean actuales. Digamos que no pasen de los 6, 7 últimos años. Si nos podemos limitar a los últimos 5 años, qué mejor. Muy bien. Bueno, entonces estos son los dos puntos que yo quería abordar con ustedes. Y pues ahora le cedo la palabra a mi compañera, la doctora Cintia López, que les va a hablar sobre la introducción. Adelante, Cintia. Gracias, no me dejaba abrir el micrófono. Muchas gracias, doctora Elvira. Un gusto a todos los que nos acompañan. Tal cual vamos a intentar irles desglosando poco a poco los pasos o más que nada los componentes principales que debe contener una introducción. Como bien decía la doctora Elvira, va muy enfocada a la parte de las innovaciones educativas. Bueno, aquí intenté como plasmarles ciertas ideas de los componentes principales, por ejemplo, como en cualquier, ya sea experimentación, proyecto, protocolo o si alguno de ustedes ya participado en investigaciones, pues es bien importante tener evidencias de antecedentes o el contexto que vamos a empezar a estudiar. Generalmente nosotros, la mayoría de los que estamos en el aula, pues más o menos nos vamos dando una idea de cuáles son las necesidades que vamos observando en nuestros estudiantes
Sin embargo, también es bien importante eso contrastarlo pues con la revisión de la literatura, ¿no? De ver qué están haciendo en otras universidades o, por ejemplo, si estamos en una universidad privada, ver qué se está haciendo en una universidad pública o viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar ese sustento, ese mayor como rigor o mayor información para poder nosotros definir el propósito de nuestra innovación. Y es bien importante porque muchas veces, por ejemplo, digo, como que ahorita les voy a ir mostrando un ejemplo de cada una de los componentes, ¿no? Como bien decía, pues los principales hallazgos o antecedentes de las innovaciones, por ejemplo, si ustedes están en el área de ingeniería y quieren indagar, por ejemplo, alguna innovación o quieren experimentar con alguna nueva tecnología enfocada específicamente en ya sea mecatrónica o cualquier área ingenieril, pues también es ver qué es lo que se ha encontrado en otras universidades que ha ayudado a promover pues el aprendizaje, ¿no? de nuestras y nuestros estudiantes. Es bien importante también responder a las preguntas por qué y para qué. Y yo creo que aquí es en donde muchas de las innovaciones o muchas cuando están como plasmándonos sus ideas de innovación no me logran plasmar bien el para qué. O sea, ok, queremos introducir, por ejemplo, una inteligencia artificial en nuestra aula porque pues es lo que se está usando ahorita, etcétera. Sin embargo, ¿para qué? O sea, ok, sí, es porque se está usando ahorita, pero ¿qué han leído ustedes o qué han visto ustedes que esa inteligencia artificial pueda potenciar o pueda mejorar las calificaciones o alguna variable educativa en particular que ustedes están visualizando, ¿no? El alcance de la innovación educativa también es bien importante, como que ahorita se los voy a definir cada uno de ellos. El vacío teórico, es decir, que es, por ejemplo, si traigo una innovación nueva, es bien importante resaltar lo que es lo que hace diferente lo que ustedes van a hacer en comparación de otras que ya se están haciendo en sus universidades o en otras partes del mundo y qué valor aporta la innovación educativa. Yo creo que este último punto es bien importante porque es el gran diferenciador de todas nuestras publicaciones o de nuestras innovaciones, ¿no? El tener bien determinado cuál es el valor que ustedes están dando, que otras innovaciones no lo están haciendo, ¿no? ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Listo. Gracias. Bueno, ahorita me voy a ir más o menos como desglosando cada uno de estos puntos que les estuve platicando y poniendo y plasmándoles, por ejemplo, un ejemplo de cómo lo vamos a ir redactando. Por ejemplo, cuando hablamos de los antecedentes del estudio, como tal cual como su nombre nos dice, básicamente es hacer una revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir como guía. Es decir, nosotros muchas veces, y me gusta mucho la palabra esta de creemos que estamos encontrando un nuevo hallazgo y decimos, wow, y nos sentimos bien emocionados de que sí, es que esta va a ser la buena innovación, ¿no? Y se nos olvida hacer esta revisión de la literatura y cuando nos metemos a artículos o a la academia, etcétera, vemos que pues no, ya hay bastantes otros investigadores o experimentadores que ya están trabajando con esto. O muchas veces, y algo bien común que nos suele llegar a pasar también a nosotros desde el área de experimentación, que inclusive mismos profesores de nuestras mismas universidades ya lo están trabajando o ya tienen ciertos periodos académicos que lo han estado trabajando y por eso es bien importante como que empezar a indagar, empezar a encontrar como esa nueva información que nos brinde. ¿Por qué? Porque esto que ya han estado publicando nos puede servir como un parteaguas de decir, ok, ellos me están mostrando sus principales resultados o hallazgos y qué fue lo que a ellos se pudiese decir les faltó. Porque justamente en qué les faltó es en donde nosotros vamos a voltear y nos vamos a empezar a enfocar, ¿no? Para hacer cada vez pues más, aportarle más valor a esa idea, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí les pongo una redacción de cómo más o menos deben de enfocar al momento de ustedes ya que lo estén redactando. Yo aquí me enfoqué en plataformas digitales enfocadas específicamente en el área de mentoría y pongo, por ejemplo, diversas plataformas digitales han emergido para ofrecer mentoría académica. ¿Cómo? Y pongo la comparativa. O sea, y esto es bien importante porque luego nosotros decimos, ok, yo quiero hacer una plataforma digital o yo quiero hacer, no sé, una aplicación o una inteligencia artificial, pero si no tenemos
no hicimos previamente una revisión de literatura, no identificamos otras plataformas u otros proyectos similares al de nosotros, pues ya no le estamos dando el mismo sustento académico. Entonces, si se fijan aquí, yo hice esa revisión y digo, bueno, como Mentor Connect, que se encarga de conectar perfiles compatibles, o Our Future in Science, que se encarga de impulsar vocaciones científicas. Y luego yo ya reflejo el diferenciador que vamos a hacer en esta, por ejemplo, en esta plataforma digital que dice: en este estudio nos enfocamos pues en el potencial de estas herramientas como espacios para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces aquí yo ya empiezo poco a poco a enfatizar cuál es la diferencia de mi nueva plataforma digital que yo estoy proponiendo y de todo en comparación con lo ya existente en la revisión de la literatura. Y bueno, pues aquí le voy agregando y cómo estas inciden en la ganancia de aprendizaje. Específicamente buscamos explorar pues su relación con el fortalecimiento del pensamiento científico desde una aproximación experimental. Si se fijan, al hacer esta comparativa ya le estamos dando muchísimo más sustento, porque luego pasa, y yo creo que es muy común que a veces digo, yo colaboro un poquito más en el área de experimentación, pero nos pasa bastante que cuando recibimos propuestas de innovación educativa, en donde les pedimos como que esta revisión de literatura para identificar las necesidades, los profes no hacen la revisión de la literatura, o sea, no tienen ese punto, un punto de partida para hacer esa comparación, ¿no? Y por eso es bien importante como que saber identificarlo. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, Elvira? Por favor. Gracias. Y bueno, ya que tenemos nosotros bien identificado como nuestra revisión de la literatura y el antecedente y cómo esto nos va a ayudar como para ir, básicamente es como de lo general a lo particular. O sea, ya hice esta grande revisión, ya vi que hay en otras universidades, en otros países, etcétera, y ya lo fui como que orientando a lo particular. Esto nos va a llevar al propósito de la innovación. O sea, ¿para qué? Como les decía, por qué la estoy haciendo, para qué la estoy haciendo y cómo la voy a hacer. O sea, es bien importante identificar responder a estas tres preguntas. ¿Por qué? Porque básicamente es la esencia de toda innovación, y si nosotros no logramos plasmarla de esta manera, al momento como que, que lo vamos a ir a publicar ya sea en un congreso, una revista, etcétera, pues no nos pasa que luego se los rechazan porque no entienden cuál es el propósito, ¿no?, de su innovación. Y, por ejemplo, aquí les pongo, se propone el desarrollo de una plataforma digital con integración de inteligencia artificial para optimizar el acompañamiento. Aquí yo puse nuestras áreas de mentores de experimentación y Writing Lab. ¿Y por qué? Porque esta herramienta me va a brindar una atención personalizada 24/7, facilitando el acceso pues a recursos formativos y de apoyo. Y el objetivo es fortalecer la mentoría como catalizador del desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Para qué? Para potenciar las ganancias de aprendizaje, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí estamos resolviendo el por qué, el para qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, si ustedes me logran ejemplificar así tal cual el propósito y explicarlo tal cual el propósito de la innovación, va a ser mucho más sencillo para los revisores al momento de que reciban esos papers o reciban esas contribuciones, decir: ah, ok, ya entendí. O sea, ya entendí que ellos quieren hacer una plataforma que brinde una mentoría para que cuando los mentores, pues sea fuera de horario laboral, ellos tengan pues esta plataforma digital en donde puedan encontrar estos recursos digitales sin necesidad de tener que esperarse al día siguiente a que le conteste el correo o a que le conteste por Teams, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya poco a poco van identificando como estos pequeños gaps o estos pequeños insights de estas plataformas, ¿no? ¿Quieres, porfa, le puedes dar a la siguiente, Elvira? Gracias. Y bueno, después desglosando un poquito los principales hallazgos, tal como les decía hace unos momentos, pues los principales hallazgos son bien importantes en toda introducción. O sea, yo sé que cada paper o cada contribución académica que vamos a hacer tiene como que sus secciones en donde ya nos podemos como que explayar muchísimo más. Pero en la introducción tenemos que ser como de toda esa enorme, por ejemplo, el marco teórico. En el marco teórico va a venir toda la extensa revisión de la literatura.
pero en la introducción tenemos que poner lo más importante, o sea, qué fue lo que nos hizo, cuáles fueron los artículos a lo mejor más importantes o los hallazgos más importantes de toda esa extensa revisión que los hizo o que los llevó a tomar la decisión de generar su nueva innovación o su nueva investigación. Entonces, toda introducción debe enfocarse de manera general, pues, en los resultados o hallazgos principales. ¿Por qué? Porque esas son sus motivaciones. O sea, es como si yo estuviera en el aula y yo dijera, bueno, mi motivación es ver que mis estudiantes dejen de usar tanto ChatGPT, por ejemplo, o dejen de usar tanto las computadoras y me presten más atención. Y yo ya encontré en la revisión de la literatura que pues es el dolor de cabeza de la mayoría de los profesores. Entonces, bueno, pues ya empiezo como que a hacer este sustento, ¿no? Y justamente en esos principales hallazgos, bueno, ¿cómo lo podemos redactar? Aquí les pongo este ejemplo que dice, si bien la mayoría de las plataformas digitales actuales buscan responder a ciertas necesidades educativas, pues pocas incorporan mecanismos formales para evaluar los resultados y el impacto. No sé si se fijan, bueno, además del acompañamiento suele centrarse exclusivamente en estudiantes y desatendemos pues a los docentes y al personal administrativo que son pues clave en todo ecosistema educativo, ¿no? Porque esta plataforma la estamos orientando más a docentes y colaboradores, ¿no? Y bueno, esta limitación reduce el potencial para fomentar habilidades socioemocionales y medir su relación con la ganancia de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo principal es, digo, si llegan ustedes a encontrar artículos científicos en donde ahí va a depender bastante el tipo de artículo del cual si ustedes estén basando. Pero si, por ejemplo, si hablamos del área de la salud, en el área de la salud nosotros solemos poner bastante en los principales hallazgos porcentajes, porque la mayoría de los artículos científicos que hay del área de la salud te dicen, con esta plataforma digital logré mejorar el 60% de la calidad de vida de mis colaboradores, ¿no? Entonces, esa parte numérica también se recomienda incluir como dentro de los principales hallazgos. En otras áreas más, por ejemplo, en el área de la educación, que a lo mejor pueden encontrarse también con investigaciones cualitativas, que a lo mejor no van a encontrar tanto un número como tal. Bueno, pueden encontrar los principales hallazgos en sentidos de retroalimentación o qué fue lo que más atendieron estas plataformas digitales y eso lo van plasmando, ¿no? Es bien importante que se enfoquen en qué lograron mejorar en esos otros estudios o investigaciones o experimentaciones o innovaciones que gracias a eso ustedes lo están tomando como base para desarrollar su propia innovación. Así es. Gracias, Elvira. Y bueno, el alcance de la innovación, el alcance pues básicamente tanto de innovación, investigación, siempre debe estar orientado como viendo a futuro, es decir, cómo visualizamos el efecto que va a tener nuestra innovación o nuestra idea en nuestro entorno académico, profesional o laboral. Por ejemplo, ¿qué esperamos lograr con esto? No, pues yo espero que a lo mejor al crear mi plataforma de mentoría dirigida a profesores, pues impacten el desarrollo de nuevas habilidades y competencias, no en la comunidad de estudiantes, sino en la comunidad de los profesores y que además tengan este apoyo socioemocional que muchas veces pues casi está muy desatendido, ¿no? Entonces, por ejemplo, y tal cual como lo pongo aquí, dice la intención es fortalecer sus competencias y las habilidades, empoderándolos para continuar su desarrollo profesional. Y esta intervención pues pretende incidir en la mejora del aprendizaje continuo y el pensamiento científico. Y aquí también, por ejemplo, podemos poner en términos de tiempo, o sea, hasta cuándo, por ejemplo, se los voy a poner en términos de las innovaciones acá desde la parte experimental. Durante el año, por ejemplo, en las investigaciones solemos poner durante el 2024 y 2025 se elaboró una plataforma digital en donde impactamos a tantos. O sea, es el alcance hasta dónde pretenden ustedes llegar, tanto a nivel de mejora de habilidades y competencias, como también en términos de tiempo. Y también, pues, es válido en términos, digo, aquí no se incluye, eso ya se incluye más en material y métodos que mis compañeras lo van a explicar, pero también pueden incluir en términos de población o a quienes están dirigidos, o por ejemplo, si ustedes dicen, no, pues yo lo voy a hacer en todas las escuelas públicas de Nuevo León, bueno, también lo pueden incluir dentro de manera muy breve en el alcance. Gracias.
Y bueno, el vacío teórico se enfoca en justificar las necesidades del por qué. Aquí es importante, como bien les mencionó, es en marco teórico es donde ya ponemos toda la información que ya podemos poner y explayarnos en cuestión de teorías y de artículos y demás, pero en la introducción es nada más lo fundamental. Es decir, una breve introducción principal al vacío teórico o académico que no tiene una fundamentación teórica. Por ejemplo, quiero desarrollar, les voy a dar un ejemplo de alguna experimentación de nosotros, de nuestros profes. Por ejemplo, tenemos un profe de física que quiere desarrollar un gemelo digital entre la práctica como era unas poleas en físico versus unas poleas en digitales y ver como que si hay un cambio en términos de comparación de velocidades, ¿no? Para ver qué tanto influye la velocidad en términos físicos versus la velocidad en términos digitales. Entonces, eso el profesor me decía, es que sí, no hay artículos porque es muy, muy, muy particular mi innovación. Entonces, casi no estoy encontrando artículos en donde yo me pueda comparar mi innovación educativa con otras universidades. Entonces, justamente eso es un vacío teórico, es un vacío que le está dando más sustento y más valor a su idea. Entonces, eso es, hay que resaltarlo en este apartado y ser muy, muy enfáticos de decir, bueno, tras una revisión exhaustiva de todas las plataformas, yo aquí puse tecnológicas, pero de los artículos científicos, pues no se encontró como tal información relacionada a este tipo de innovación y a lo mejor pueden mencionar casos similares que hayan encontrado en el área de la física. A lo mejor no van a encontrar tal cual la innovación, pero sí pueden encontrar casos similares que les puede ayudar un poquito a contrastar o darle un poquito más de sustento al por qué su idea pues está siendo como fundamental o está siendo algo más innovadora, ¿no? ¿Me puedes ayudar con la... Gracias. Y por último tenemos el cierre introductorio. En el cierre introductorio básicamente pues se recomienda hacer como una conexión final de todas las ideas mencionadas previamente. O sea, ya tenemos como los principales estudios, los principales hallazgos, ya resalté mi propósito de la innovación, ya resalté mi vacío teórico. Entonces, con todo esto es básicamente en un párrafo conectar todas estas ideas, conectarlo y por ejemplo aquí yo pongo este estudio parte de una necesidad urgente por diseñar e investigar entornos de mentoría más integrales y efectivos, abriendo camino a nuevas formas de acompañamiento académico centradas en el desarrollo humano y científico de toda la comunidad educativa, ¿no? Entonces, aquí es bien importante como decir, ok, ya te estoy diciendo que qué es lo que hay hasta ahorita elaborado en otras universidades o en otras investigaciones, etcétera. Ya te estoy diciendo cuáles fueron sus principales hallazgos, ya te estoy enseñando en dónde entra mi innovación educativa, porque es el vacío que a lo mejor estas otras áreas no lo contemplaron. Y ya te estoy diciendo mi propósito y con eso es la necesidad, ¿no? Ustedes al momento de conectar todas estas principales ideas ya logran identificar esa necesidad y aquellos revisores que puedan leer esa introducción y digan, ok, aquí ya está hablando claramente de cuál es esa necesidad educativa que están logrando cubrir y ya es más fácil irlos guiando de la mano a lo largo de todo el paper o la contribución académica. Y eso creo que sería toda mi parte. Muchas gracias. Gracias, sí. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con materiales y métodos y ahora nos acompaña el doctor David Santamaría. Adelante, David. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues sí, vamos a hablar un poquito vamos a hacerlo de manera sintetizada de lo que son los materiales y métodos. Ya lo adelantaba la doctora Cintia, que en introducción, pues todo esto se comienza a comentar, se empiezan a marcar algunos aspectos importantes como lo son hacia quiénes están dirigidos los estudios, el estudio que estamos nosotros, que estamos construyendo. Entonces, bueno, aquí creo que una parte parece como muy pequeña, muy sencilla, pero no es menor, es decidir de qué forma vamos a hacer el estudio. Y de qué forma vamos a hacer el estudio involucra primero hacer
una especie de reflexión metodológica de con quién queremos trabajar o hacia quiénes van. Todo esto se deriva de lo que ya se comentaba en introducción. Empezamos a detectar pues el vacío teórico, vemos algún nicho muy particular y entonces aquí es donde nosotros tenemos que decidir. Un ejemplo muy concreto en la misma línea de lo que comentaba la doctora Cintia. Si vamos a hacer, quizás yo tengo un grupo de física, pues es importante que yo, quizás es con quienes puedo trabajar, donde voy a hacer la intervención, y aquí pues vale la pena mencionar eso, ¿no? Como parte de la metodología, el tipo de participantes que habrá, que serán los integrantes de este grupo que llevan esta materia. Ahora, todos estos pequeños detalles importan. Importa cuál es el número de personas que hay en el grupo, qué perfil tienen las personas que están en el grupo, cuál es la materia, si pertenece a alguna malla curricular particular, si es de algún semestre. Es por poner un ejemplo concreto, ¿verdad? Cuando hacemos una intervención hacia afuera, el caso de algunos trabajos con los que hemos tenido oportunidad de coincidir, pues también se debe de hacer esto. Entonces, una vez que decidimos de qué manera hacerlo, pues vamos a considerar qué tipo de materiales utilizamos para nosotros comprobar que hay un impacto a través de la innovación que vamos a hacer. Yo aquí le pongo una frase que creo que vale la pena tener como presente. La medición del impacto de las innovaciones es parte fundamental del trabajo, porque sí es muy bonito hacerlo por hacerlo, pero se supone que nosotros estamos persiguiendo un objetivo con esta intervención. Y aquí parte principal del trabajo sistematizado que va a permitir que en otras latitudes puedan tomar como referencia el trabajo, pues es precisamente saber eh, cómo se comprueba qué tipo de impacto. Y aquí una invitación importante al respecto del uso de materiales. En la medición es de suma importancia que tengamos sinceridad. Hay algunos aspectos que van a salir muy bien, otros quizás menos, y esto es parte de un hallazgo. El error que queremos evitar sería pensar que todo tiene que salir perfecto. Claramente es un escenario ideal, pero puede ser que no. Entonces, ¿qué hacemos con esta medición? ¿Qué tipo de materiales utilizamos? Lo que se recomienda normalmente es que vayamos por mediciones cuantitativas y esto obedece mucho a cómo se visibilizan estos números. No es que lo cualitativo sea menor, yo regularmente trabajo con mucha investigación cualitativa, pero lo cuantitativo es algo que se pide mucho para la demostración de un impacto y en nuestras áreas esto tiene que ver incluso con rendimiento académico, ¿no? O el desarrollo de habilidades, ¿cómo se miden? Pues a través de una cierta escala que ya está previamente construida. Lo regular y lo muy recomendado en este contexto es que hagamos mediciones pre y post. En el mismo grupo hacemos una medición antes de que ocurra la intervención, cuando todavía no se conoce nada, y una al finalizar. ¿Podríamos avanzar a la siguiente, por favor? Muy bien. Ahora, es muy tentador que digamos, pues construyo mi instrumento, hago mis preguntas y yo lo valido y todo. Y aquí no es que quiera desanimar yo a nadie, pero esto es un proyecto en sí mismo. Hacer un instrumento involucra una serie de pasos que tienen que ver con validación, que ya es en sí un trabajo. Ustedes traen ya un trabajo muy importante con esta intervención que quieren hacer a partir de innovar, por lo que aquí se recomienda que, muy en la línea de todo lo que veíamos en introducción, revisión de literatura, vemos que se ha hecho antes y todo, vamos a tratar de buscar instrumentos que ya hayan atravesado este proceso de validación y que ya tengan demostrada su confiabilidad. Esto no es de ningún modo algo, no es ni hacer trampa, ni es un atajo, ni mucho menos. Es parte del quehacer investigativo correcto. Entonces, lo que nosotros recomendamos es recurrir a estos instrumentos que ya han sido validados, los vamos a citar adecuadamente en el trabajo, se describe cuáles son las dimensiones, qué es lo que tienen, y vamos a tratar de hacer una medición pre y post. ¿Qué es lo que buscamos? Lo más cercano a lo que pretendemos impactar con nuestro proyecto. Sabemos que no todos los instrumentos van a ser exactamente como lo que tenemos en mente, pero sí pueden incluso ser dos tipos de instrumentos que midan constructos relacionados y que nos van a ayudar a visibilizar este tipo de impacto. Esta es la parte que tengo yo
de materiales. Muchísimas gracias. Gracias, David. Y bueno, ahora pasamos a la parte de aspectos clave de hallazgos principales. Adelante, doctora Alejandra Ruiz. Muchas gracias, doctora, y buenas tardes para todos los profesores y profesoras que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un honor haber recibido la invitación y también compartirles desde la experiencia las buenas prácticas que pueden ser transferidas en sus proyectos de formación. Y espero que estas lecciones aprendidas abonen en su práctica docente y particularmente, como lo menciona la doctora Elvira, en la presentación de los hallazgos principales de su investigación. Aquí queríamos compartirles 4 puntos claves que, si bien no son camisa de fuerza, son, como les mencionaba, unas buenas prácticas justamente al momento de presentar los resultados, porque aquí tendemos a nuestra naturaleza de contar todo lo que hicimos, porque finalmente la investigación es la representación total de un trabajo en conjunto que ustedes desarrollan con sus colegas. Sin embargo, tenemos una limitante también con algunos formatos y con algunos journals que nos dicen los caracteres específicos que debemos presentar en este tema de resultados, ¿no? Entonces, desbocarnos al presentar toda la información, pues finalmente puede ser un problema por el tema de la cantidad de palabras justamente para presentarlo. Entonces, de características, inicialmente les presentamos que como punto inicial podemos generar un breve contexto, es decir, iniciar la narrativa de la presentación de sus hallazgos principales, trayendo la respuesta a esa pregunta que bien nos mencionaba la doctora Cintia del para qué de nuestra investigación, ¿sí? Entonces, ese es el primer consejo, que cuando presentemos los resultados, identifiquemos justamente cuál era el objetivo de nuestra investigación para dar esa introducción a los resultados. Entonces, si bien en la presentación ustedes pueden ver un ejemplo muy puntual de un objetivo de investigación, aquí lo que tratamos de que ustedes se lleven como buena práctica es justamente que, si bien nosotros identificamos en este contexto en el que estamos trabajando, los resultados que estamos presentando abonan a dar respuesta, particularmente a este ejemplo que les compartimos, que es evaluar el impacto de la integración de tecnologías de Internet de las Cosas en la evaluación de competencias digitales. Una vez ya tenemos esa introducción, podemos dar seguimiento con la descripción de los hallazgos claves. Y aquí es importante también contarles que esa narrativa la podemos presentar de una manera muy práctica utilizando viñetas. Entonces, aquí podemos enumerar de 3 a 5 hallazgos significativos y cada viñeta debe enfocarse en algo muy particular y específico y ser conciso de esos hallazgos. Entonces, si bien el proceso metodológico que nos comentaba el doctor David es también muy puntual, asimismo debería seguir la línea los resultados. Entonces, independientemente de esas perspectivas de análisis que ustedes tengan, lo mejor es segmentarlas y puntualizarlas a través de viñetas, que es una muy buena práctica. Y entendiendo que ya tenemos segmentada esa temática, podemos nosotros generar una visualización de datos que acompañe a cada una de esas viñetas. Los formatos de las revistas o de los libros en los que ustedes puedan publicar, se van a dar cuenta que les da un formato específico para tablas y figuras que respalden esos hallazgos presentados. Entonces es importante que ustedes se aseguren que cada visualización está claramente etiquetada y referenciada en el texto. Bien lo mencionaba también la doctora Elvira con las referencias. Si están en el cuerpo, descritas en el cuerpo del documento, deberían estar de igual manera identificadas debajo de el formato como bien establecido según la revista, ¿no? Si es figura o tabla. Aquí casi siempre también tendemos a duplicar información. Entonces el consejo es revisen que la información que está en una tabla pues no se duplique en una figura. Interpreten de qué mejor manera se puede dar a conocer esos hallazgos para que el lector entienda justamente cuáles son esos aspectos y esos puntos claves de cada una de esas viñetas que nosotros estamos presentando desde un norte de hallazgo investigativo de su investigación. Y como tal, es también un punto y un aspecto clave el resumen final. Si bien ya llevamos la narrativa de los resultados con estos aspectos claves, también es muy importante que ustedes puedan incluir una breve conclusión que sintetice la importancia de esos hallazgos y cómo contribuye justamente al campo de estudio. Entonces, aquí el ejemplo particular, si se dan cuenta, es un pequeño párrafo que indica que los resultados
se integran justamente al tema de tecnologías de Internet de las cosas como una mejora significativa a la eficiencia y calidad del aprendizaje en escenarios remotos, especialmente en áreas con recursos limitados. Esta es una frase que sintetiza justamente todos los hallazgos que pudimos presentar desde gráficos y tablas de las diferentes líneas temáticas con las que estamos trabajando y que resaltan justamente esas interpretaciones de los datos cualitativos o cuantitativos, de igual manera como lo mencionó el doctor David. ¿Podemos pasar a la siguiente, doctora Elvira, por favor? Y justo también para presentar el tema de las buenas prácticas, al momento de presentar estos resultados, tenemos de igual manera 4 aspectos claves. El primero refiere a la claridad y a la forma en la que podemos ser muy concisos al presentar la información, porque aquí la idea es que ustedes puedan presentar esos datos de manera directa, evitando interpretaciones o análisis que pertenecen a la sección de discusiones. Aquí este punto creo que es uno de los más relevantes, porque aquí en los resultados tendemos a dar nuestras interpretaciones. Aquí creo que en el tema de los hallazgos principales nos podemos centrar justamente a lo que encontramos. Si son datos de manera positiva, si son datos en negativo, si son datos vacíos, eso es un hallazgo. Entonces, no se preocupen de igual manera porque salió un porcentaje que no esperaban, o un dato menor a la meta definida, eso fue lo que salió. Entonces, finalmente, siéntanse tranquilos de que ese ejercicio que ustedes están presentando, si no llegaron al objetivo planteado, eso también es un hallazgo. Entonces, qué mejor que lo puedan presentar de esa manera y ya en la parte de interpretaciones se da una explicación o una causa del por qué pudo haber sido ese resultado, ¿no? Pero aquí podríamos decir lo que es la información cruda de cómo salió el proceso en el que trabajamos. Otro punto importante también es la organización lógica, en donde debemos estructurar los hallazgos de manera que sigan una secuencia coherente, ya sea por orden de importancia, cronológico o temático. Y esto refiere muy puntualmente a las viñetas que les había comentado inicialmente, ¿no? Sí, vamos a presentar los resultados que sustentan un objetivo inicialmente planteado, pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Puede ser secuencial a través de las fases metodológicas que ya habíamos establecido en el punto anterior o con los resultados en orden cronológico según las fechas de los desarrollos de las pruebas que ustedes están presentando. Ustedes tienen la libertad justamente de poder definir de qué manera lo van a presentar, pero lo mejor es que tenga justamente una organización lógica según el proceso que ustedes pudieron definir. El tercer punto o la tercera buena práctica que les recomendamos es justamente la relevancia. Incluir únicamente los resultados que responden directamente a las preguntas de investigación planteadas. Y esto, como les mencionaba, es un tema de naturaleza al momento de investigar. Justamente podemos encontrar unos hallazgos que no teníamos contemplados y siempre nuestra naturaleza es contar, oigan, me pasó esto y me fui por aquí, encontré este resultado por este camino, pero sin embargo, siempre debemos seguir esa línea narrativa que contábamos desde la introducción, ¿no? O sea, tenemos un objetivo muy particular y está acompañado por preguntas de investigación. Entonces, la idea es que ustedes puedan justamente mostrar esa relevancia con los puntos que respondan muy puntualmente a esas preguntas de investigación. Y si no responden, como les digo, también es un hallazgo, pero que se anide a esa narrativa sin presentar información de más, dado los temas delimitantes que tenemos al momento de presentar los resultados. Y el último, pero no menos importante, la transparencia. Reportar los hallazgos relevantes, incluso aquellos que no apoyen la hipótesis inicial para mantener la integridad académica. Entonces, como les mencionaba, existen datos a nivel positivo, a nivel negativo de nuestra investigación. Lo mejor es que lo podamos transmitir de esa manera porque finalmente son los hallazgos y ese es el proceso de investigar. Reconocer cuáles fueron esas áreas de oportunidad que encontramos o las buenas prácticas que identificamos. Entonces, estos 4 puntos cierran justamente esas buenas prácticas que queríamos compartirles, de igual manera para que el tema de la presentación de resultados no sea tan tedioso, sino todo lo contrario, un ejercicio dinámico en el que puedan aprovechar los resultados y hallazgos de su investigación. Creo que eso sería todo por parte de hallazgos principales, doctora Elvira. Muchas gracias. Gracias, doctora Alejandra. Fantástica presentación. Muy bien, vamos ahora con la doctora Dayanis Tamayo. Adelante. Listo.
Muy bien, muchas gracias, doctora Elvira. Y pues bueno, encantada y honrada de estar en este espacio el día de hoy. Pues justamente ya luego de presentar la sección de los hallazgos, los autores, las autoras, estamos en condiciones de examinarlos, de interpretarlos y de calificarlos, ¿verdad? Y esto pues nos va a permitir de alguna manera pues hacer inferencias y conclusiones sobre estos hallazgos. De manera general, llegamos a una pregunta esencial: ¿por qué importa nuestro estudio? Y estamos hablando justamente de las implicaciones, ¿verdad? Las implicaciones, pues, incluyen cualquier tipo de discusión sobre lo que significa un estudio concreto para su campo de investigación y también en términos generales, y también lo que significa la aplicación y la trascendencia de los hallazgos del estudio. Justamente las implicaciones, pues, son fundamentales en dos direcciones esenciales. Primeramente, porque implican contextualizar y valorar la relevancia de los hallazgos y también comprender cómo estos hallazgos van a contribuir al conocimiento que ya existe, cómo influyen en la práctica profesional y cómo pues abren nuevas líneas de investigación. A modo de síntesis, podemos establecer que los objetivos de las implicaciones en una contribución académica pues se enfocan en mostrar la relevancia del estudio, y esto conlleva relacionar los hallazgos con la teoría y la práctica. Y esto pues está de la mano con toda esa sistematización teórica que a priori debió haberse realizado en la parte introductoria del paper. De igual manera, pues es importante identificar las futuras líneas de investigación y discutir cuáles son esas limitaciones que tuvo el estudio, que pudieran estar enfocadas, por ejemplo, en la forma en que se recolectaron los datos o en los métodos, particularmente, por solamente mencionar estos ejemplos. En la siguiente, por favor. Y bueno, justamente desde esta relación de la teoría con la práctica, las implicaciones se categorizan en dos, digamos, dimensiones esenciales. Está la dimensión teórica y la dimensión práctica. Y cuando hablamos de implicaciones teóricas, pues nos referimos a las especulaciones sobre cómo los hallazgos podrían impactar las investigaciones en el campo de estudio que estamos, ¿verdad? Y valdría la pena reflexionar, por ejemplo, si los hallazgos concuerdan con estudios previos, y aquí, por supuesto, esto va de la mano con toda esta sistematización teórica del principio, por lo cual es muy importante que sea sólida y, o sea, que esté bien robusta. De igual manera, reflexionar si los resultados validaron o invalidaron los métodos que se utilizaron en estudios previos, y si el estudio pues ha descubierto una manera diferente, una manera útil de realizar experimentos. Ahora bien, desde una dimensión práctica, las implicaciones tienen que ver con la manera en que los estudios pueden influir en problemas reales al conllevar o al impulsar cambios en las políticas o en los propios tratamientos, en este caso pues educativos. Y vale la pena reflexionar a quiénes se van a beneficiar más de leer nuestras contribuciones. Si son los responsables políticos, si son los profesionales de determinada área del conocimiento, si es el público general u otros investigadores, o si es una combinación de estos agentes. Y bueno, pues una vez que ya tenemos identificado al público objetivo, la sugerencia es aquí explicar cómo precisamente los hallazgos pueden ayudarles en la toma de decisiones, por ejemplo. Y la siguiente, por favor. Bueno, para ir cerrando, pues, este apartado de implicaciones, valdría la pena, pues, hacernos algunas preguntas, y también, pues, les dejo algunas recomendaciones generales que particularmente pudieran guiar la forma de redactar o la redacción propiamente de las implicaciones. En este sentido, cabe preguntarnos, y teniendo en cuenta todo lo que expliqué anteriormente, cuál es el significado teórico y práctico de los hallazgos y en qué fundamentos se sustentan estas interpretaciones. Si los hallazgos son válidos y son replicables, entonces, ¿qué fenómenos de la vida real podrían ser explicados o modelados a partir de ellos? Y también, ¿qué problemas quedan sin resolver o qué problemas surgen nuevamente debido a estos hallazgos?
Así, pues es recomendable enfatizar cualquier significado teórico o práctico de los hallazgos, reconocer las limitaciones del estudio y abordar explicaciones alternativas de los hallazgos, como por ejemplo considerar otras variables u otras circunstancias que podían o pudieron haber influido en los datos, por ejemplo. Y también, pues una recomendación general es garantizar que las implicaciones sean razonables a partir de justamente estar conscientes de cuáles son las limitaciones del estudio. Y bueno, creo que con esto ya pues cierro la parte de implicaciones. Muy bien, muchas gracias, Con Dalgis. gusto. Muy bien, y ahora vamos a la sección de conclusiones. Doctor David, adelante. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, las conclusiones son la parte final y presentan una característica muy peculiar. Durante la mayor parte del paper, del trabajo que se presenta, pues hemos nosotros enfatizado en que se trata de quitar un poco la voz propia, ¿verdad? De sustentar en trabajos previos, en hallazgos previos, en los datos. Pues bueno, finalmente llegamos a la parte divertida, que es donde en conclusiones podemos expresar nuestra propia voz. Por supuesto, esto tiene algunos matices. Nuestra propia voz se expresa aquí, pero siempre a partir de todo lo que ya venimos haciendo. Bien lo decía la doctora Alejandra, o sea, seguimos el hilo narrativo que viene desde introducción y aquí es donde nosotros comenzamos a aterrizar. Ya como nuestra parte de personas que hacemos investigación, hacemos aseveraciones, hacemos afirmaciones, pero a partir de lo que tenemos en el trabajo. Aquí contestamos las preguntas de investigación, afirmamos si se cumplen los objetivos de investigación y bueno, la otra de las características que tiene es que lo hacemos de forma súper concreta y súper sintetizada. A veces se nos da y tenemos todos algún brote literario y escribimos muy bonito. Aquí en conclusiones, sí se nos pide que seamos así tal cual directo, ¿verdad? No se cumplió el objetivo de investigación por tal cosa que nosotros estamos observando en los hallazgos. Que parte de las implicaciones que ya nos empiezan a visibilizar es también con las limitantes que pudimos haber tenido y que se pueden conectar con eso. Pero aquí todo sigue, es la finalización de todo este hilo narrativo que tenemos. Es muy importante y quisiera retomar también algo que venimos jalando, ¿verdad? Este hilo desde los hallazgos y con las implicaciones, reconocer lo que no se pudo lograr. Yo sé que normalmente hablamos de lo que se pudo lograr y de lo que sí hay y de lo que se afirma, pero aquí yo no quisiera soltar eso, porque eso tiene también muchísimo valor en el estudio que nosotros estamos presentando. Hay que recordar que allá en introducción, que allá en método, empezamos a hablar de que se trabajaba con cierta población en específico, que tenía ciertos matices, cierto contexto. Entonces aquí en conclusiones, cuando nosotros expresamos lo que no se cumplió, podemos hacer esas conexiones de voy aquí yo a inventar. eh, Quizás solo tuvimos 3 semanas para hacer una intervención y aquí en conclusiones es donde nosotros podemos decir, ¿verdad? Pues los hallazgos nos dicen que no se cumplió tal objetivo, quizás porque hubo poco tiempo para hacer esta implementación, sin embargo, la evidencia sugiere que se pudo haber logrado otro tipo de resultados con más trabajo. Y aquí incorporamos un elemento también muy valioso, que me parece que está en la siguiente slide, si podemos avanzar. Em, son las sugerencias. Sí, por ahí lo pongo. O sea, emitir recomendaciones a partir de eso. Em, sí, en ese está bien. Muchísimas gracias. Justo, si nosotros reportamos lo que ocurre y lo que no ocurre, estamos hablando de que tenemos un análisis bastante completo de todo lo que ocurrió y entonces tienen mucho sentido estas sugerencias, estas recomendaciones que nosotros podemos hacer. Y estas recomendaciones pueden ser si alguien va a replicar el estudio, como qué se podría hacer diferente, o si se puede replicar el estudio de la misma manera, pero en otras situaciones contextuales, ¿no? Quizás aquí otra vez invento. Tuvimos estos resultados quizás con estudiantes de primer año. Una sugerencia sería hacer este mismo estudio, mismas circunstancias con estudiantes de último año. Entonces, todo eso viene aquí, pero
No olvidemos la parte clave que dije al inicio. Aquí todo es concreto y es sintetizado. Tuvimos un espacio para exponer argumentos, para hablar de los resultados, para interpretarlos, para dar estas implicaciones. Aquí nosotros nos aventamos, hacemos afirmaciones a partir de todo lo que ya venimos trabajando, pero lo hacemos de manera muy concreta. Y entonces aquí pues ya terminamos muy bonito nuestro paper, ¿verdad? Y con mucha ilusión, aquí le damos enviar, llenamos los metadatos y cruzamos todos los dedos para que nos digan que nuestro trabajo va a ser aprobado y publicado. Gracias. Gracias, David. Muy bien, entonces ya muy interesante la participación de cada uno de mis colegas. Bueno, vamos a ir cerrando. Me toca a mí hablar del abstract. Bueno, el abstract es la carta de presentación del manuscrito. Es lo primero que lee la persona. Es una vez que checamos el formato, que sí está respetado, nos vamos al abstract, ¿no? Y esa es la carta de presentación. Muchas veces sí es cierto que se tiene que dejar hasta el final, o sea, una vez que terminamos todas estas secciones. Sin embargo, a veces no se le da la importancia que merece. Y es sumamente importante porque, como les digo, es la carta de presentación del manuscrito. Entonces, debe de atraer la atención del lector, debe escribirse en tiempo pasado, debe de incluir palabras clave y no utilizar citas o acrónimos, al menos que sea muy necesario, y no incluir información innecesaria. En un momentito les voy a compartir un ejemplo. Ahora bien, otros aspectos importantes es el título. El título tiene que ser atractivo, pero al mismo tiempo debe de ser corto y claro, ¿sí? Eso también es muy importante. Cuando de pronto vemos un título muy largo, como que ya deja de ser atractivo. Las palabras claves son importantes para la escritura del abstract. Ahora estoy hablando de las palabras clave, para que los buscadores identifiquen nuestro trabajo y pueden ser palabras individuales o términos compuestos. Cuando aplique, los agradecimientos deben de ser imprescindibles. Y el listado de referencias pues tiene que cumplir con el formato requerido por la conferencia. En el caso del IFE Conference, pues es el formato APA. Muy bien. Bueno, aquí está un ejemplo de una introducción. La introducción está alrededor de las 200 palabras y esto también va a estar en función del requerimiento de la conferencia. Entonces, por ejemplo, los primeros 2 párrafos tienen que ver con la narración de la problemática y qué constructos teóricos se están abordando o cuál es la intervención educativa. Entonces, abstract es sobre la sala inmersiva Hall, que es una sala que tenemos acá en el TEC de Monterrey, donde hay un montón de pantallas, donde la clase se da a más de 90 estudiantes en una sala, ¿no? Y bueno, ahí se trató de aplicar la gamificación y ver cómo esto podía impactar en el engagement y en las emociones. Entonces, bien, les decía, esta primera parte narra justamente esa problemática, ¿no? Porque al ser una clase numerosa, pues implica de pronto, y además a distancia o en línea, implica que el alumno pues tenga que usar más recursos para atraer su atención. Y bueno, luego en esta parte que está en verde claro, lo que está narrando es la metodología. O sea, cuántos alumnos participaron, en este caso, cuál fue el tamaño de mi muestra, qué instrumentos utilizaron y qué pretendieron evaluar. Y luego ya finalmente, y se abordan algunos hallazgos importantes. No es necesario ponerlos todos, sino aquellos que consideremos que son importantes o relevantes de destacar en esta carta de presentación, que es el abstract. Y finalmente, puedes cerrar con 2 líneas donde hagas una conclusión sobre todo el manuscrito. Y bueno, aquí están las palabras clave y también las he relacionado en color para que vean que estas deben de estar dentro del abstract también. ¿Ok?
Bueno, voy a dejar de compartir un momentito. Entonces, aquí en la presentación podrán ver también un listado de referencias. Eh, Aquí, bueno, de nueva cuenta, me gustaría recordarles que el día 16 de junio es la fecha límite para enviar las contribuciones, tanto de innovación, las ponencias de innovación, que fue pues el formato que estuvimos abordando el día de la sesión de hoy, y también las ponencias de investigación, así como el resto de las contribuciones, ¿no? Como panel, networking, talleres, etcétera. Pues nos estamos muy agradecidos por su presencia y haberse quedado hasta acá. Y bueno, la doctora Cintia se tuvo que retirar, pero cada uno de nosotros les vamos a dar un breve mensaje ya para ir cerrando el taller. Entonces, adelante, doctora Alejandra. Gracias, doctora Elvira. Y gracias de igual manera a todos los profesores que decidieron aceptar esta invitación y reconocer de alguna u otra manera que esta información y este conocimiento que les estamos compartiendo es con base en la experiencia de las aceptaciones y los rechazos que hemos tenido, porque también los rechazos nos enseñan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el ánimo siempre es a que sigan investigando y que sigan innovando en sus procesos educativos y encuentren una ventana de difusión de información como lo es el IFE Conference del próximo año. Entonces, será un gusto vernos por allí de igual manera y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora Dayanis. Gracias, Elvira. Pues decirles que primeramente agradecerles por estar aquí en este taller. Eso da cuenta de su compromiso con la innovación y pues animarle a divulgar, a socializar todos los trabajos que estén realizando de investigación, de innovación, que sin dudas son una piececita más para hacer de este mundo un mejor lugar para todas y todos. Gracias, Dayis. Bien. Doctor David. Eh, sí, pues muchas gracias por haber estado aquí. Fue un gusto conocerles, un gusto platicar un rato con ustedes y pues bueno, la invitación es a que si se animen, ¿verdad? Finalmente a enviar los trabajos al IFE Conference. Es un evento bastante grande que presenta una audiencia bastante interesante para que ustedes puedan compartir sus trabajos. Además de conocer a otros colegas, vienen muchísimos colegas. Hay temas muy interesantes, se hacen redes orgánicas bastante interesantes, entonces pues ojalá que se animen, ojalá que envíen su trabajo y que puedan estar por acá. Pues bueno, también ojalá que les haya servido el tiempo, lo que compartimos el día de hoy y pues bueno, mucho éxito y sí también como dijeron por ahí, claro que todos los aprendizajes son a punta de muchos rechazos. Yo creo que ahí es donde aprendemos más. Pero bueno, es justo eso, ¿verdad? Ir aprendiendo y saber que es más bien porque todo es perfectible, no porque no sea bueno, sino porque siempre podemos ir sumando cosas. Y pues muchas gracias. Gracias, David. Bueno, me sumo por dos a cada uno de los comentarios de mis compañeros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al IFE Conference por la confianza. Y bueno, les deseamos mucho éxito y muy feliz tarde o noche. Hasta pronto.